abrir su dirigilla 3 que está en Paideia. Y como ven, estamos tocando solamente un punto, un tema, que es el tema de decisiones de las empresas. La dirigilla pasada vimos decisiones del consumidor, ahora vamos a ver decisiones de la empresa. Nos seguimos con microfundamentos de la macroeconomía. Entonces, lo que hace una empresa básicamente es maximizar sus beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a la pregunta 1, que dice lo siguiente. Da la siguiente función de producción, es decir, nos dice que esta empresa solamente utiliza un factor productivo que es L. L es la fuerza de trabajo, la mano de obra. Entonces, lo único que utiliza esta empresa para producir es mano de obra. Y la mano de obra la combina según la tecnología. Tecnología es sinónimo de técnica, es decir, es como una receta, ¿no? Una receta para producir. Entonces, esa mano de obra la lleva a su planta y la transforma según esta ecuación. Y nos piden que primero planteemos el problema de maximización de beneficios e identificamos las variables exógenas y endógenas. Entonces, empecemos con eso. Entonces, los beneficios, que usualmente aparecen en los libros como pi, se definen como la diferencia entre los ingresos de una empresa, ingreso total, menos los costos totales de una empresa. Cuando estamos en un mercado competitivo, los ingresos totales es simplemente la multiplicación del precio por las cantidades que producimos. Y este precio es un precio de mercado, entonces es un precio constante, no cambia. Como estamos en competencia perfecta, ninguna empresa puede afectar ese precio, entonces es una constante. Si estuviéramos en un monopolio, que no es el caso que vamos a ver hoy, ese precio sí podría ser modificado por la empresa y ese P, en lugar de ser una constante, sería un precio que depende de la cantidad. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Entonces, un precio constante multiplicado por una cantidad que producimos y menos el costo total. Entonces, esa función de producción también la podemos llamar la cantidad de producción. Todo lo que producimos depende de cuánto mano de obra tengamos. Y vamos a definir el costo total como lo que gasta la empresa en factores productivos. Como solamente tiene un factor productivo, vamos a poner lo que gasta en contratar la mano de obra. Y el costo de la mano de obra es el salario, que vamos a llamarle W. Entonces, acá tendríamos beneficio, P por Q menos WL. Entonces, nuestro problema de maximización sería el siguiente. Maximizar esto, que es lo mismo que decir maximizar beneficio igual a P, que es una constante, multiplicado por 2 por L a la 0.5 menos WL. Vamos a utilizar esta última expresión, porque en esta última expresión solamente existe una endógena, que es L. Entonces, endógena o las variables endógenas son aquellas sobre las cuales el productor sí puede afectar. Entonces, en esa ecuación, el productor puede decidir cuánto L utilizar y nada más, ¿no? Y las exógenas son aquellas variables sobre las cuales el productor no puede decidir. En este caso, el precio del bien es de mercado y no se puede modificar por el productor. Y el salario también es un salario de mercado, así que no se puede modificar. Entonces, si se dan cuenta, esta ecuación que he puesto ahí en rectángulo es una ecuación irrestricta, no tiene restricciones. Entonces, es mucho más fácil de optimizar y lo vamos a optimizar en la parte B. Acá Sergio me pregunta si el precio siempre será exógeno. Cuando nos digan que el precio, perdón, cuando nos digan que estamos en mercado competitivo, sí, el precio es exógeno. Si nos dicen que estamos en un mercado monopólico,
sería endógeno. Pero en este curso no vamos a ver monopolios, así que siempre en ese curso va a ser exógeno. No se preocupen. Seguro en micro 2 o recién van a ver monopolios. Por el momento todo es mercado competitivo. Entonces el precio va a ser exógeno siempre, al menos en este curso. Entonces vayamos a la parte B, que nos dice lo siguiente. Hay la función de demanda del trabajo y la función de beneficio máximo. Entonces vamos a optimizar esto. Como es una función irrestricta, porque no tiene restricción, no hay una parte que diga sujeto a. En el problema del consumidor teníamos uno que decía sujeto a la restricción presupuestaria. Ahora no. Entonces lo único que tenemos que hacer es derivar el beneficio respecto a lo que podemos decidir. Podemos decidir respecto a L y eso lo igualamos a 0. Entonces derivemos eso. Tenemos 0.5 por precio por 2 por L a la menos 0.5 menos W es igual a 0. Despejamos eso. Lo que nos interesa es saber L, porque L es la endógena. Los demás son exógenos, así que lo ponemos a un lado aparte. Entonces, despejando, tendríamos L es igual a precio entre W, todo eso al cuadrado. Entonces, esta ecuación, donde la cantidad de mano de obra que vamos a utilizar depende del precio del bien y depende de la mano de obra y el salario, perdón, se va a llamar demanda de mano de obra por parte de nuestra empresa. Y tiene sentido, ¿no? Si el precio del bien sube, yo voy a producir más y por lo tanto voy a demandar más mano de obra. Si el salario sube, se hace más costoso mi producción y por tanto esos costos los voy a tener que trasladar a mis beneficios. Mis beneficios se van a tener que reducir porque es más costoso producir y por tanto voy a producir menos y por tanto voy a demandar menos trabajadores. Entonces, ¿está bien esa ecuación? Y además nos piden hallar la función de beneficios máximos. Entonces, para hallar la función de beneficios máximos, lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestra función de beneficios que teníamos inicialmente, que era esta. O esta, cualquiera. Y llevar a esa función a que no tenga ninguna endógena. ¿Qué endógena había ahí? L, ¿no? Entonces, L debe desaparecer. Entonces, reemplazamos L. Sería acá P W por elevado al cuadrado. Todo eso por 0.5 menos W P entre W al cuadrado. Tendríamos acá P al cuadrado entre W. Entonces, esta función de beneficios máximos es la misma función de beneficios que teníamos inicialmente, pero solamente expresada en términos de exógenas. Precio es exógena, W es exógena. Entonces, esto nos está diciendo, dadas las condiciones del mercado, cuál es el beneficio máximo al que puede acceder nuestra empresa. Ok, eso es la parte B. Y la parte C nos pregunta, hay la función de oferta de la empresa, ¿cómo cambia cuando el precio de uno de los factores varía? Okay, entonces, la función de oferta de una empresa, vamos a poner acá, es una relación, una ecuación donde se relaciona el precio y la cantidad. Nos tenemos que hallar una ecuación donde solamente esté P y donde solamente esté Q. Entonces, nosotros teníamos que L era precio
entre W al cuadrado, y también sabíamos que la función de producción era esta. Si yo reemplazo este L acá, voy a tener una ecuación donde solamente voy a tener P y Q y alguna exógena más. Entonces hago ese reemplazo, tendría Q igual a 2 PW al cuadrado por 0.5 y me sale ahí que Q es igual a 2 P entre W. Entonces, eso sería una función de oferta, pero nosotros recordamos que en introducción a la micro, cuando graficábamos una función de oferta, tendríamos acá al P y acá al Q, ¿no? En realidad, esa forma de expresarlo en un gráfico es por convención. Lo correcto sería graficarlo así, Q entre P. ¿Por qué? Porque el precio es el que origina la cantidad. El precio que es exógeno determina la cantidad que la empresa produce. Entonces, así debería ser en realidad, pero por convención se grafica al revés. Entonces, si se grafica al revés, esta ecuación que tenemos acá, la tenemos que despejar en términos de P. Entonces, simplemente cambio de posición y P sería igual a W por Q entre 2. Y esto se llama la curva de oferta inversa. Y eso usualmente se grafica, ¿no? Podemos graficar eso. En este caso, si la cantidad producida es 0, el precio sería 0. Entonces empezamos acá. Y tiene una pendiente positiva, ¿no? W es positivo. Entonces tendría esa forma. Entonces esa sería nuestra curva de oferta. Pero nos están diciendo qué sucede si el precio de los factores cambia. El único factor que tenemos es W. Entonces, ¿qué pasa con esto si hay un W mayor, un P'? ¿Cómo cambia? Esta sería nuestra oferta 1. Esta sería nuestra oferta 2, donde W' es mayor a W. Entonces, ¿qué sucede acá?
Ya chicos, ahora sí, ya volví. Se colgó al parecer el iPad. Ok, ya volvemos entonces. Pregunta 2. Decíamos que el costo total dependía primero del costo fijo. Ese costo fijo es independiente de que produzcamos o no. Si la cantidad producida es 0, igual vamos a tener que incurrir en ese costo fijo que es 100, y este costo variable que sí depende de cuánto vamos a producir, depende del Q. Entonces el costo fijo puede ser, no sé, por ejemplo, alquileres, el costo de mantenimiento de las máquinas, todo lo que se debe gastar sí o sí. Y el coste variable está relacionado más a lo que está intrínsecamente relacionado al bien. Por ejemplo, para hacer un polo, evidentemente por cada polo adicional tengo que comprar más algodón, más tinte para telas. Entonces, eso. Y bueno, nos preguntan, en el corto plazo, plantea el problema de maximización de beneficios de la firma, encuentra la condición que permite maximizar los beneficios. Nos están hablando de corto plazo exactamente porque acá existe un costo fijo. En el corto plazo siempre va a existir un costo fijo. En el largo plazo no. ¿Por qué? El costo fijo está relacionado a los costos de las maquinarias o de la planta, costos que de un día para el otro no se pueden modificar. Entonces, por ejemplo, ustedes imaginen que necesitan construir una planta adicional. No van a poder hacerlo, entonces por tanto van a tener que alquilar algo, una planta. Eso es un costo fijo. Pero en el largo plazo, que son 3, 4, 5 años, sí pueden producir una nueva planta, ¿no? Pueden construir una nueva planta. Entonces ya no hay costos fijos. Entonces, nos está hablando del corto plazo exactamente porque en nuestra función de costos hay un costo fijo. Plantea el problema de maximización de beneficios y encuentra la condición que permite maximizar la condición. Entonces ya sabemos que el problema de maximización es el siguiente, ¿no? Maximizar beneficios, que es igual al ingreso total menos el costo total. Ya habíamos dicho que el ingreso total es precio por Q, y dejemos esto así. Y dijimos que esto deberíamos derivarlo respecto a lo que decidimos. En este caso, como no tenemos los bienes, no nos están diciendo qué factores productivos utiliza. No nos dice que utiliza mano de obra, no nos dice que utiliza capital, no nos dice nada de eso. Como no nos dice nada de eso, lo que vamos a hacer es derivar respecto a la cantidad. Porque la empresa puede decidir qué cantidad utilizar. Y eso lo igualamos a hacer. Entonces, el precio es una constante, entonces sería esto así. P menos derivada del costo total respecto a la cantidad igual a 0. Entonces, despejamos, sería esto precio igual a derivada del costo total respecto a la cantidad. Y a esta derivada se le conoce como costo marginal. El costo marginal es aquel valor al cual incurrimos adicionalmente por producir una unidad más. Entonces, esta condición que es precio igual a costo marginal es la condición de maximización. Maximización que hemos hallado. ¿Y qué nos quiere decir? Nos quiere decir lo siguiente. Cuando estamos en un entorno competitivo, es decir, hay un montón de empresas y un montón de compradores, la empresa va a vender exactamente al costo que le va a vender exactamente al valor que le cuesta producir esa unidad. Entonces veamos qué sucede si estamos al revés, si el precio es mayor al costo marginal. Si en el mercado resulta que el precio es igual al costo marginal, lo que va a suceder es que los empresarios están cobrando un valor alto en comparación a lo que les cuesta producir. Entonces, quiere decir que los empresarios están teniendo un beneficio grande. Si en un mercado están teniendo un beneficio grande, ¿qué sucede? Otros empresarios ven la oportunidad y entran al mercado y se genera más competencia. Y estos nuevos empresarios de mercado lo que van a hacer es bajar el precio.
van a bajar el precio, de modo de que va a llegar un momento en el que el precio va a volver a ser igual al costo marginal. ¿Y qué sucede al revés? ¿Qué sucede si el precio es menor al costo marginal? Eso quiere decir que las empresas están cobrando un precio menor a lo que les cuesta producir. Entonces imaginen esa situación. ¿Qué va a pasar? Seguro las empresas más chiquitas que no pueden soportar esa pérdida van a salir del mercado. Y si salen del mercado, se van a quedar cada vez menos empresas en el mercado. Y estas empresas que se quedan solas en el mercado van a subir el precio porque ya no tienen competencia. De modo que va a llegar un momento en que de vuelta el precio va a ser igual al costo marginal. Entonces se dice que en equilibrio se debe cumplir esa condición porque si estamos en desequilibrio, sea mayor o menor, va a haber movimiento tanto de salida y entrada de empresas que van a hacer cambiar el precio. Entonces, esta condición siempre la recuerden, siempre va a ser importante. Vayamos a la pregunta B. Ahora asuma que el precio es igual a 15, haya la cantidad óptima de producción y el máximo de beneficio de la firma. Okay. Entonces ya tenemos la condición que es precio igual a costo marginal. Precio nos dicen que es 15 y costo marginal lo podemos sacar de nuestro costo total. Acá derivamos eso respecto a Q y sería 0.25 por 2 por Q, que es 0.5 Q. Entonces acá 0.5 Q. Despejamos, la cantidad sería igual a 30. Entonces eso es lo que va a producir la empresa bajo esas condiciones de mercado. Y nos dicen que hallemos el beneficio. Entonces, el beneficio sabemos que es precio por cantidad menos el costo total, que es 100 más 0.25 Q al cuadrado. Precio nos dicen que es 15, cantidad hemos hallado que es 30, todo el costo que tiene acá sería cantidad que es 30 al cuadrado. Operamos eso y nos sale que es 125. Entonces, esta empresa, con su tecnología dada, sus costos dados, entra al mercado donde el mercado tiene un precio de 15, hay un precio de 15 de mercado, y bajo esa condición, la empresa decide producir 30 unidades que le da un beneficio de 125. Vayamos a la parte C, que dice, grafique la función de ingreso total y la función de costo total en un mismo plano, teniendo a Q en el eje de las abscisas. Por otro lado, grafique la función de beneficios pi, teniendo Q en el eje de las abscisas. Relaciona ambos gráficos con el resultado encontrado en el ítem B. Entonces, parece complicado lo que nos dice, pero vamos a hacerlo sencillo. Entonces, lo que nos dice es que hagamos dos gráficos. Un gráfico donde tengamos acá, a ver, primero gráfico esto. Nos dice primero un gráfico donde tengamos a la cantidad en las abscisas, donde acá tengamos el beneficio y acá tengamos a los ingresos y a los costos. Entonces agarremos primero la función de ingreso total. Ingreso total sabemos que es precio por Q, ¿no? Entonces, precio por Q. Entonces el ingreso total, no, cuando el precio es 0, el ingreso total es 0, entonces empieza acá y crece, ¿no? Mientras más vendes, más grande es tu ingreso total. Luego nos piden graficar el costo total, que dijimos que era 100 más 0.25 Q al cuadrado. Sabemos que si Q es 0, el costo total es 100. Entonces, por acá. Y bueno, el costo total va creciendo, ¿no? Va creciendo cada vez más. Pero como está elevado al cuadrado, tiene esta forma. ¿Qué más? Eso es lo que nos piden graficar en el gráfico 1. Ahora en el gráfico 2 nos piden graficar los beneficios. Entonces nosotros sabemos que el ingreso total, bueno, que los beneficios
son iguales al ingreso total menos el costo total. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente restar esta curva roja menos esta curva azul. Entonces, en este punto exacto, donde cruzan ambos, evidentemente la diferencia va a ser 0. Entonces, en ese punto vamos a tener un beneficio igual a 0. Mientras vamos yendo más acá a la izquierda, el beneficio va a ir creciendo. Y va a haber un momento en que esta distancia entre ambos, esta distancia que estoy marcando ahí, va a ser el máximo posible. Entonces, en ese punto va a haber un beneficio máximo. Si vamos hacia acá a la izquierda, resulta que el costo es mayor al ingreso. Entonces, hay un beneficio negativo. Entonces, acá tendríamos un beneficio negativo. Entonces, esa curva que hemos graficado en verde son los beneficios. Entonces, eso era lo único que nos pedía. Nos pedía graficar por un lado el ingreso total, el costo total, y por otro lado los beneficios. Y ya está. Y bueno, nosotros ya sabemos que el ingreso máximo se alcanza cuando Q es 30. Ese ingreso máximo es 125. ¿Qué más podemos saber ahí? Si queremos saber, por ejemplo, este punto que estoy marcando y estoy llamando A, ¿cuál es? Simplemente lo que hago es agarro mis beneficios y lo igualo a 0, ¿no? Quiero saber cuándo mis beneficios son iguales a 0. Y si hago eso, de seguro me va a salir un número que creo que es 7.639. Cuando produzco 7.639, mi beneficio va a ser igual a 0. Ok, vayamos a la D, que nos dice grafica el área de los beneficios obtenidos por la empresa utilizando las funciones de costo marginal y costo medio en el plano Q y P. Ok. Entonces, los beneficios de las empresas se pueden también ver gráficamente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un gráfico acá, donde pongamos en este eje las cantidades, en este eje los costos y el precio. Y nos piden graficar el costo marginal y el costo medio. Vamos a graficar el costo medio y el costo marginal. El costo marginal ya lo habíamos hallado, era 0.5 por Q, y el costo medio sería simplemente el costo total entre la cantidad producida, ¿no? Entonces sería 100 entre Q más 0.25 Q. Eso es simplemente el costo total entre la cantidad producida. Entonces grafiquemos eso. Resulta que el costo marginal, que es este rojo, si Q es 0, el costo es 0, entonces sería así, costo marginal. Y el costo medio va a tener esa forma. Primero va a ser decreciente y luego va a crecer. Y luego nos están diciendo que veamos el precio. El precio es 15. Okay, primero veamos en qué punto chocan estos dos. Entonces, costo marginal, costo medio, vamos a igualarlo, 0.5 Q igual a 100 entre Q más 0.25 Q. Eso nos va a decir que Q es igual a 20. Entonces, acá es 20. Si yo quiero ver cuál es el reflejo de ese 20 en el otro eje, es decir, acá, lo que hago es simplemente agarrar 20 y reemplazarlo en el costo marginal o en el costo medio. Por ejemplo, acá lo reemplazo, me saldría que el costo marginal es 10. Entonces ya tengo esto. Y este punto donde el costo marginal y el costo medio chocan, se le va a llamar el punto, que voy a poner acá, A. Es el punto óptimo técnico. Costo medio, costo
Costo óptimo técnico. Entonces, se dice que en el punto óptimo técnico, el beneficio de las empresas es igual a cero. Es decir, hay un beneficio nulo. Lo que nos están diciendo que en el mercado hay una cantidad de, hay un precio 15. Entonces, este precio 15 está por acá. Entonces, voy a poner una línea acá. Entonces, resulta que, como hemos visto, la empresa produce cuando el precio es igual al costo marginal. Entonces, el precio choca con el costo marginal acá. Y como hemos visto en nuestra ecuación, eso es 30, ¿no? La cantidad que produce ahí es 30. Entonces, veamos lo siguiente. Esta área que se forma acá, entre el costo medio, el costo marginal y este precio, se le va a llamar el beneficio. ¿Por qué? Porque 30, que es esta base, es la cantidad que produzco, y esta altura se llama la diferencia o la ganancia por unidad. ¿Por qué se le llama la ganancia por unidad? Por lo siguiente. El costo marginal es lo que me cuesta producir cada unidad adicional, y el costo medio es lo que me cuesta producir en promedio cada una de mis unidades. O sea, hay una diferencia ahí relativamente interesante, ¿no? Uno es cuánto me cuesta adicionalmente producir una unidad, y el otro es cuánto me cuesta en promedio cada unidad. ¿Y por qué eso es diferente? Por lo siguiente. Ustedes imaginen que quieren producir zapatos. La primera unidad de zapatos que van a producir va a ser muy costosa. ¿Por qué? Porque necesitan implementar un montón de cosas. Necesitan contratar un zapatero, comprar un montón de tela, un montón de cuero, por ejemplo, y el cuero les venden seguro en cantidad, no les venden en pedacitos chiquitos. Entonces, la primera unidad se les hace muy caro. La segunda unidad ya no se les hace muy caro porque ya tienen un trabajador ahí, ya tienen tela que les sobra ahí, pero ya tienen cuero que les sobra ahí, ya tienen hilo que les sobra ahí. Entonces, cada unidad adicional que están produciendo les está costando cada vez menos. O supongamos la unidad 100. En la unidad 100 ya van a hacer un zapato con restos de cuero. Y seguro que ya tienen varios empleados que ya están ahí libres para hacerlo. Entonces, es por eso que el costo marginal va cambiando por cada unidad, mientras que el costo medio es fijo para todas las unidades, porque es simplemente el costo total entre la cantidad. Entonces, visualmente, esa área que he puesto en azul, en rojo, perdón, esa área es el beneficio. Entonces, lo que tendría que hacer simplemente para saber el beneficio es calcular el área que está ahí en rojo. Entonces, sería la base, que es 30, por la altura, que sería 15, menos lo que choca acá, ¿no? Si quiero saber cuánto choca ahí, agarro el 30, lo reemplazo en el costo medio y puedo ver su reflejo acá. Y eso va a salir 10.83 más o menos. Entonces el beneficio me sale 125. Entonces lo mismo que hallé antes acá, 125, me está saliendo ahora, pero gráficamente. Entonces otra forma de entender cómo son los beneficios. La parte es básicamente lo mismo, pero está cambiando ahora con que el precio es igual a 10. Tienen que hacer lo mismo que hemos hecho antes, solamente ahora pensando que el precio es 10, ya no 15. Y la parte 3 ya es más sencillo. Vayamos a la parte, vayamos al 4 para que sea más sencillo. Entonces, en el 4 les dice el mercado de carne, la oferta y la demanda es tal. Pero lo que tienen que hacer ahí, ya se nos acaba el tiempo, es simplemente graficar acá precio, cantidad, graficar acá la oferta, graficar acá la demanda, y van a encontrar una cantidad de equilibrio, un precio de equilibrio, y eso es lo que les viene ahí. Y finalmente
tienen que hallar el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que la persona estaba dispuesta a pagar menos lo que realmente paga por un producto. Entonces, por ejemplo, en esta primera unidad, nuestro consumidor estaba dispuesto a pagar un precio alto por un bien, pero el mercado le dice, solamente te voy a cobrar este precio que es único de mercado. Por la segunda unidad, el consumidor estaba dispuesto a pagar una cantidad un precio de esa magnitud, pero el mercado le dice, solo te voy a cobrar este precio fijo. Entonces, todas esas diferencias entre lo que estaba dispuesto a pagar el consumidor y lo que realmente paga, se le llama excedente del consumidor. Entonces, esa área que está ahí es el excedente del consumidor. Luego, lo mismo o de forma similar con el productor. El productor, por ejemplo, esta unidad 3 la podía producir y la quería vender a este precio, pero el mercado le dice, puedes venderlo a ese precio alto, a este precio de mercado. Entonces, esta diferencia es lo que gana el productor por esa unidad. En la unidad 4, nuestro productor está dispuesto a venderlo a este precio, pero el mercado le dice, puedes cobrar un precio alto, que es el precio de mercado. Entonces, todas esas diferencias se llaman la ganancia del consumidor, que también se le dice el excedente del productor. Entonces, eso es lo único que tienen que hacer en la pregunta 3 y 4. ¿Preguntas, chicos? Y bueno, hallar esas áreas ya es geometría nuevas, ¿no? Es simplemente hallar el área de un triángulo, hallar el área de un trapecio. Eso ya es más sencillo. ¿Tienen preguntas, chicos?